Imagina comenzar cada jornada con una certeza absoluta, liberado de las cadenas de la indecisión, el miedo y esas creencias que sabotean tu crecimiento. Aunque suene utópico, tu poder mental se define en el laboratorio invisible de tus pensamientos. Cada palabra que te susurras esculpe tu realidad y diseña la versión futura de ti. ¿Te has parado a pensar cómo te hablas cuando tropiezas? Frases derrotistas, excusas o juicios ácidos actúan como veneno para tu potencial. Si permites que ese diálogo interno negativo gobierne, estás firmando un pacto con la mediocridad. Pero aquí está el secreto. Eres arquitecto de tu psique. Puedes reprogramar tu cerebro para construir una versión audaz, sagaz e inquebrantable de ti. Hoy exploraremos 15 principios estoicos que generaciones de sabios usaron como armas contra el caos mental. No son frases bonitas, sino llaves para forjar enfoque, templanza y serenidad indestructible. Si las aplicas con rigor, prepárate. Tu diálogo contigo mismo experimentará un terremoto positivo. Antes de revelarlas, quiero un pacto. Escribe ahora en comentarios: hoy doy un paso firme hacia mi mejor versión. Estas palabras son un acto de rebeldía contra tu vieja mentalidad, el primer eslabón de una cadena de transformación. Listo para reescribir el guión de tu mente. Vamos allá. 1. Me siento capaz. Cada vez que miras al espejo y repites esta afirmación, te abres a la posibilidad de transformar tu realidad. No es solo un dicho vacío, sino el reconocimiento profundo de que posees la fortaleza necesaria para enfrentar lo que la vida te presenta, para superar obstáculos y para reinventarte en cada paso del camino. Esta sensación de capacidad no nace de la perfección o de haber evitado errores, sino de aceptar tus desafíos, aprender de ellos y seguir adelante con la convicción de que cada experiencia te forja y te impulsa hacia adelante. En el silencio de tus pensamientos, cuando te sientes abrumado por las dudas y los temores, surge la oportunidad de recordarte a ti mismo que eres dueño de tu destino. La fuerza que sientes no depende de las circunstancias externas, sino de la resiliencia interna que has cultivado a lo largo de tu vida. Cada cicatriz, cada logro, cada tropiezo superado se suma a un acervo de experiencias que te enseña a confiar en tu capacidad para seguir adelante. Al reconocer tus propios recursos, te empoderas y te das permiso para soñar en grande, para trazar metas ambiciosas y para trabajar día a día en convertir esos sueños en realidades palpables. La afirmación «me siento capaz» es el primer paso para liberarte de las limitaciones autoimpuestas y de los miedos que, a menudo, te impiden alcanzar tu máximo potencial. No se trata de ignorar las dificultades o de fingir que el camino es sencillo, sino de enfrentar cada reto con la certeza de que tienes en tu interior las herramientas necesarias para encontrar soluciones y crecer. Cada error cometido se convierte en una lección, cada obstáculo en una oportunidad para aprender y cada día en una nueva página en la que puedes escribir tu propia historia con determinación y pasión. Al conectar con esa sensación de capacidad, descubres que el verdadero poder reside en la acción. Es en el hacer, en el poner en marcha tus ideas y en arriesgarte a salir de tu zona de confort, donde se forja tu fortaleza. La confianza en ti mismo no surge de la espera pasiva, sino de la valentía de tomar decisiones, de aprender de los resultados y de seguir intentándolo, incluso cuando el éxito parece esquivo. Así, cada vez que actúas guiado por la convicción de que eres capaz, refuerzas tu autoconfianza y te conviertes en un ejemplo vivo de perseverancia y crecimiento. Es fundamental reconocer que el camino hacia el éxito personal no está exento de dificultades. Los desafíos se presentan en diferentes formas y momentos, pero lo que realmente importa es la forma en que eliges enfrentarlos. Cuando sientes que las dudas tratan de invadir tu mente, recuerda que tu historia está llena de momentos en los que lograste superar lo que parecía insuperable. Cada experiencia, tanto las victorias como las derrotas, ha contribuido a construir esa sensación interna de capacidad que hoy te impulsa a seguir adelante. Esa fuerza no es estática. Se renueva y se fortalece con cada obstáculo vencido y con cada meta alcanzada. Al cultivar la creencia de que te sientes capaz, comienzas a ver el mundo con otros ojos. Las oportunidades dejan de ser amenazas y se transforman en invitaciones a explorar, a innovar y a crecer.
Esta perspectiva te permite mirar más allá de las limitaciones temporales y reconocer que el potencial humano es vasto e inagotable. Cada nuevo proyecto, cada desafío inesperado, cada idea que surge en el transcurso de tu día es un recordatorio de que el poder de cambiar tu vida está en tus manos. La afirmación se convierte en un mantra, un eco constante que te impulsa a dar lo mejor de ti y a confiar en que, a pesar de las adversidades, puedes alcanzar tus sueños. La sensación de capacidad también se refleja en la forma en que te relacionas con los demás. Cuando sabes que eres capaz, te vuelves más asertivo y estableces relaciones basadas en el respeto y la confianza mutua. No dependes de la aprobación externa para validarte, porque dentro de ti encuentras el valor y la seguridad que te permiten actuar con autenticidad. Esta autoconfianza se contagia y al compartir tu energía positiva, inspiras a otros a creer en sí mismos y a luchar por sus propios objetivos. La transformación personal que experimentas al sentirte capaz se extiende más allá de lo individual y se convierte en una fuerza que enriquece también tu entorno. Aprender a sentirte capaz es un proceso continuo, un camino de autodescubrimiento que nunca termina. Requiere de práctica, de momentos de reflexión y de la disposición para enfrentar tus miedos sin dejar que te paralicen. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar esa creencia, para mirar hacia atrás y reconocer lo que has superado, y para planificar con esperanza y determinación lo que está por venir. En este viaje es importante celebrar cada pequeño avance, cada gesto de coraje y cada acción que te acerca a tus metas. La gratitud por tus propias capacidades se convierte en el combustible que te impulsa a seguir explorando y a no rendirte ante los obstáculos que se interpongan en tu camino. En definitiva, sentirte capaz es mucho más que una simple afirmación. Es una actitud de vida que te empodera, te libera de las dudas y te abre las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Es el reconocimiento de que, a pesar de las circunstancias y de las dificultades, tienes en tu interior la fuerza para transformar cada experiencia en un escalón hacia el éxito. Al adoptar esta creencia, te conviertes en el arquitecto de tu destino, capaz de enfrentar la adversidad con coraje y de transformar cada desafío en una oportunidad para brillar. Hoy, al decirte me siento capaz, te comprometes a vivir con la seguridad de que el poder de cambiar tu vida reside en ti y que cada día es una nueva oportunidad para demostrar lo extraordinario que eres. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. 2. Predico con el ejemplo. En un mundo lleno de palabras vacías y promesas sin sustento, elegir predicar con el ejemplo se convierte en una de las formas más auténticas de comunicar nuestros valores. No se trata de proclamar ideales en un micrófono para que otros los escuchen, sino de encarnar día a día aquello en lo que verdaderamente creemos. Cada acción, por insignificante que parezca, tiene el poder de inspirar a quienes te rodean, y al vivir de acuerdo con tus principios, te conviertes en un faro de integridad en medio de la incertidumbre. Predicar con el ejemplo es, en esencia, la manifestación tangible de un compromiso interno, una promesa que te haces a ti mismo de ser coherente con tus convicciones y de dejar que tu vida hable por ti. Cuando decides que tus actos reflejarán lo que predicas, te embarcas en un viaje de autoconocimiento y transformación. No basta con enunciar frases motivadoras o compartir lecciones aprendidas. Lo verdaderamente valioso radica en vivir esos aprendizajes y demostrar con cada gesto que la ética, el respeto y la responsabilidad son parte integral de tu forma de ser. Es en esos momentos cotidianos, en los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos, donde se revela la fuerza del ejemplo personal. Un acto de bondad inesperado, la constancia en el trabajo, o incluso la forma en que afrontas un error, se convierten en testimonios silenciosos de tu compromiso con un ideal de vida que va más allá de las palabras. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es un reto que demanda valentía y disciplina. Muchas veces, las circunstancias pueden tentar a apartarse de los principios que uno ha establecido, pero en esos instantes se pone a prueba la autenticidad y la fortaleza interna. Al elegir predicar con el ejemplo,
te comprometes a enfrentar las dificultades sin traicionar tus valores, a ser un reflejo de lo que deseas ver en el mundo. Cada obstáculo superado, cada desafío aceptado y cada error reconocido se convierten en una oportunidad para reafirmar ese compromiso. Así, la vida se transforma en una lección continua, donde cada experiencia suma y te permite crecer, no solo como individuo, sino también como inspiración para otros. El impacto de predicar con el ejemplo trasciende el ámbito personal y se extiende al entorno que te rodea. Las personas observan y aprenden de la forma en que vives tu día a día, y cuando encuentran en ti la coherencia entre tus palabras y tus acciones, se sienten motivadas a seguir tu camino o a construir el propio basado en principios similares. Este tipo de liderazgo, que no se impone a través de la autoridad, sino que se gana con el ejemplo, crea círculos virtuosos en los que la transformación es contagiosa. No es casual que los líderes que han logrado grandes cambios en sus comunidades sean aquellos que, con humildad y perseverancia, demuestran en cada acción la esencia de sus creencias. Al predicar con el ejemplo, te conviertes en una fuerza positiva que contribuye a la construcción de entornos más justos, empáticos y comprometidos. Cada vez que eliges actuar de manera coherente, te abres a la posibilidad de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Las personas se sienten atraídas por aquellos que no temen mostrar su verdadera esencia, que asumen sus errores y celebran sus aciertos con la misma naturalidad. Esta transparencia fortalece los vínculos y crea un clima de autenticidad en el que la comunicación fluye sin máscaras ni pretensiones. Predicar con el ejemplo no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a mostrar la vulnerabilidad que forma parte del camino hacia el crecimiento personal. Es en la honestidad sobre tus propios desafíos y en la humildad para reconocer tus limitaciones donde reside la verdadera inspiración para quienes te observan. La práctica constante de predicar con el ejemplo también implica una reflexión profunda sobre el legado que deseas dejar. Cada decisión, cada pequeño acto de coherencia, contribuye a la construcción de una identidad que trasciende el paso del tiempo. Al vivir de acuerdo con tus convicciones, dejas una huella que puede influir en futuras generaciones, recordándoles que el cambio comienza en el interior y se irradia hacia el exterior a través de acciones sinceras. Este legado, formado no por grandes discursos, sino por la constancia de tus actos, se convierte en un testimonio de que es posible construir un mundo mejor, partiendo de la responsabilidad personal y del compromiso ético. Finalmente, predicar con el ejemplo es un acto de amor propio y de responsabilidad hacia la comunidad. Es reconocer que la verdadera influencia no se mide en la cantidad de discursos o en la magnitud de los logros, sino en la capacidad de vivir de forma coherente con los ideales que profesas. Al mantenerte firme en tus convicciones y actuar con honestidad en cada circunstancia, creas un espacio en el que la transformación es posible y en el que cada persona se siente invitada a descubrir su propio potencial. Este compromiso personal, que se manifiesta en el equilibrio entre lo que dices y lo que haces, es la esencia de un liderazgo que inspira y empodera. Con cada acción que realizas, reafirmas la idea de que el cambio verdadero comienza en el corazón y se irradia hacia todos aquellos que tienen el privilegio de compartir tu camino. 3. No me detengo, la vida es movimiento. Déjame confesarte algo que durante años intenté ocultar. Vivía obsesionado con la idea de controlar cada paso, como si la vida fuera un tren que solo podía avanzar sobre rieles rectos y predecibles. Planificaba horarios al minuto, evitaba riesgos y me aferraba a rutinas que, aunque me asfixiaban, me daban una falsa sensación de seguridad. Creía que detenerme, improvisar o cambiar de rumbo eran sinónimos de fracaso. Hasta que un día, el universo me recordó que la vida no es una vía férrea, sino un río salvaje que se reinventa con cada curva. El primer golpe de realidad llegó cuando perdí mi trabajo de una década. Lo que creía ser mi estabilidad se desvaneció en una llamada telefónica de 5 minutos. Durante semanas me encerré en casa, repasando currículos con desesperación y durmiendo hasta tarde para evitar enfrentar el vacío. Hasta que mi hija, de 6 años, me sacudió el alma con una pregunta inocente. «Papá, ¿por qué ya no juegas al fútbol conmigo como antes?» En su mirada vi reflejado mi propio miedo, el temor a soltar lo conocido, a moverse sin garantías.
Esa tarde salimos al parque y mientras corríamos tras una pelota desinflada, entendí que había dejado de vivir para sobrevivir. La verdadera revelación ocurrió durante un viaje a la selva. Mientras caminaba por un sendero lodoso, guiado por un anciano de la comunidad local, le pregunté cómo evitaban perderse sin mapas ni brújulas. Él se detuvo, señaló un enjambre de mariposas que zigzagueaban entre los árboles y dijo: «Ellas no siguen caminos, hermano, siguen la vida». Esa noche, alrededor de una fogata, me contó que su pueblo veía los obstáculos, un árbol caído, un río crecido, no como problemas, sino como invitaciones a crear nuevas rutas. «El estancamiento es la única derrota», murmuró antes de dormir. Decidí aplicar esa filosofía a mi cotidianidad. Comencé con algo simple. En lugar de tomar siempre la misma ruta al supermercado, elegía calles al azar. Descubrí cafeterías escondidas, murales coloridos y sonrisas de vecinos que nunca había saludado. Un día, en una de esas caminatas, me crucé con un taller de cerámica abierto. Entré por curiosidad y semanas después, mi primera pieza torpe se convirtió en una colección que hoy vendo en ferias locales. El desvío se había transformado en un puente hacia una pasión olvidada. Claro, hubo resistencias. Cuando mi pareja propuso mudarnos a otra ciudad por su trabajo, mi instinto fue negarme. ¿Dejar mi taller? ¿Empezar de cero otra vez? Pero recordé las palabras del anciano y las mariposas. Decidimos irnos, y aunque los primeros meses fueron caóticos, buscar taller nuevo, reconstruir clientela, descubrí que el cambio de paisaje alimentaba mi creatividad. Las texturas de la nueva ciudad, los colores del atardecer en las montañas cercanas, incluso la nostalgia, se plasmaron en piezas más auténticas. La vida, al obligarme a moverme, había expandido mi arte. Aprendí que el movimiento no es solo físico. También solté ideas fijas. Dejé de etiquetar el éxito como un título o un salario y empecé a medirlo por la libertad de crear cada día. Cuando un cliente rechazó una obra en la que había invertido meses, en lugar de hundirme, organicé una exposición callejera. Allí, una turista coreana se emocionó al verla. «Parece que baila», dijo. Y tenía razón. Las grietas en la arcilla, que yo veía como defectos, eran testigos de que la pieza había girado, caído y renacido en el horno, igual que yo. Hubo caídas, literalmente. Hace un año, durante una caminata en la playa, tropecé con una roca y me fracturé el tobillo. Inmovilizado en yeso, la frustración regresó. ¿Cómo sigo moviéndome ahora? Pero entonces mi hija me trajo un cuaderno y lápices. «Dibuja lo que no puedes caminar», sugirió. Esos días de quietud forzada me enseñaron que el movimiento también es interno. Las ideas fluyen, los sueños se reorganizan, la gratitud crece en silencio. Al retirar el yeso, mi primera escultura fue una pierna fracturada hecha de arcilla y alambre, titulada «Raíces que vuelan». Hoy, cuando la incertidumbre golpea, una venta cancelada, una lluvia que arruina un evento al aire libre, respiro hondo y recuerdo: la vida no es una foto fija, es una danza. No me aferro a lo que fue, sino que me preparo para el siguiente paso. A veces es un giro rápido, como aprovechar una oportunidad inesperada. Otras, un balanceo lento, como esperar con paciencia que una semilla germine. Al final, entendí que no se trata de correr sin rumbo, sino de soltar el miedo a que el ritmo cambie. La vida es movimiento, sí, pero también es la sabiduría para bailar entre lo que llega y lo que se va. Y cuando olvido esta verdad, miro a las mariposas en el jardín, libres, efímeras, dueñas de un vuelo que nunca se repite, y susurro: así soy yo, así somos todos. 4. Seré mejor cada día. Cada amanecer nos ofrece la oportunidad de esculpir una versión más sabia y virtuosa de nosotros mismos. La idea de ser mejor cada día no es simplemente una meta ambiciosa, sino un compromiso cotidiano con el crecimiento interior, en el que cada experiencia, cada desafío y cada triunfo se convierten en un peldaño hacia la excelencia personal. Desde la antigüedad, los filósofos estoicos nos han enseñado que la verdadera mejora proviene de la práctica de la virtud, de aceptar lo que no podemos controlar y de enfocar nuestra energía en aquello que sí está a nuestro alcance. En este sentido, la determinación de ser mejor cada día se alinea con la noción estoica de vivir conforme a la naturaleza,
entendiendo que cada obstáculo es una oportunidad para ejercitar la resiliencia y la sabiduría. El camino hacia la superación personal invita a la reflexión profunda y a la honestidad con uno mismo. Como bien enseñaban Séneca y Marco Aurelio, la vida es un constante ejercicio de autoconocimiento y de poner en práctica la virtud. Cada día nos reta a enfrentar nuestras debilidades, a reconocer nuestros errores y a aprender de ellos sin caer en la autocrítica destructiva. La mejora no se mide en la perfección, sino en la capacidad de levantarse tras cada caída y de continuar el camino con la humildad de saber que siempre hay algo más por aprender. Así, al comprometernos a ser mejores cada día, adoptamos una actitud de constante autoevaluación en la que nos preguntamos: ¿cómo puedo actuar con mayor integridad, compasión y sabiduría en este momento? La filosofía estoica nos invita a cultivar la tranquilidad interior a través del control de nuestras reacciones y del desapego de aquello que escapa a nuestro poder. En lugar de lamentarnos por los acontecimientos externos, podemos elegir enfocar nuestra atención en la forma en que respondemos a ellos, transformando cada adversidad en una lección valiosa. El arte de la premeditatio malorum, imaginar los posibles infortunios, nos enseña a prepararnos para lo inesperado, de manera que cuando surjan dificultades, nuestra respuesta sea medida y serena. Esta preparación mental fortalece nuestra capacidad de ser mejores cada día, ya que nos ayuda a enfrentar la incertidumbre con una mente clara y un corazón valiente, sin dejarnos llevar por emociones desbordadas o juicios precipitados. Ser mejor cada día también implica reconocer que el cambio no se produce de la noche a la mañana, sino que es el resultado de pequeños y constantes esfuerzos que, acumulados con el tiempo, generan una transformación profunda. Como en la metáfora del escultor que, con cada golpe de cincel, libera la figura oculta en el bloque de mármol, cada acción, por mínima que parezca, contribuye a revelar una versión más auténtica y virtuosa de nosotros mismos. En este proceso, la disciplina se convierte en una aliada indispensable. La práctica diaria de la meditación, la reflexión y el ejercicio físico, por ejemplo, no solo fortalece el cuerpo, sino que también agudiza la mente y calma el espíritu. Es en la constancia de estas prácticas donde encontramos el verdadero poder de la mejora personal, pues nos enseña a perseverar incluso cuando los resultados no son inmediatos. Además, el compromiso con el crecimiento personal se ve enriquecido por la capacidad de aceptar la imperfección como parte inherente de la condición humana. Los estoicos creían firmemente en la importancia de vivir de acuerdo con la razón y en la virtud, pero también reconocían que somos seres falibles, sujetos a errores y desvíos. La verdadera grandeza reside en la capacidad de aprender de esos errores, de transformar las caídas en oportunidades para levantarse con más fuerza y de ver en cada tropiezo una invitación a mejorar. Este enfoque nos libera del peso del pasado y nos permite avanzar con la certeza de que, aunque no seamos perfectos, cada día podemos dar un paso hacia una versión más sabia de nosotros mismos. Al integrar en la vida diaria estos principios, te conviertes en un ejemplo viviente de que la transformación personal es posible a través del compromiso y la perseverancia. Cada desafío se transforma en un maestro que te guía hacia una mayor comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. El simple acto de decidir ser mejor cada día se convierte en un faro que ilumina tu camino, recordándote que, a pesar de las adversidades, siempre tienes el poder de elegir una respuesta más sabia, más compasiva y más alineada con tus valores. Esta determinación de mejorar día tras día te invita a vivir con una mentalidad de crecimiento, en la que cada experiencia, ya sea de éxito o de fracaso, se convierte en una oportunidad para aprender y para fortalecer tu carácter. Al asumir la responsabilidad de tus propias acciones y al cultivar la virtud, te conectas con una sabiduría ancestral que trasciende el tiempo y que te impulsa a vivir con autenticidad y coraje. En definitiva, ser mejor cada día es un compromiso contigo mismo, un viaje de autodescubrimiento en el que la filosofía estoica te recuerda que la verdadera felicidad y la paz interior se alcanzan cuando aprendes a aceptar, a mejorar y a vivir de acuerdo con la naturaleza de tu ser. 5. Lo pienso, lo creo. Déjame confesarte algo que durante años subestimé. Creía que mis pensamientos eran solo palabras flotando en el vacío,
como humo que se disipa sin dejar rastro. Vivía en piloto automático, repitiendo frases como «no puedo», «eso no es para mí», o «¿qué voy a hacer si todo sale mal?», sin imaginar que cada una de esas palabras cavaba surcos invisibles en mi realidad. Mi vida era un reflejo de ese caos mental. Relaciones inestables, proyectos abandonados, una sensación constante de estar nadando contra la corriente. Hasta que un día, una frase casual de un desconocido me obligó a cuestionarlo todo. Si tu mente fuera un jardín, ¿qué clase de flores crecerían en él? El primer paso hacia el cambio fue incómodo. Comencé a registrar mis pensamientos en una libreta durante una semana. Lo que descubrí me avergonzó. El 80% eran quejas, dudas o predicciones catastróficas. No sirvo para esto. Seguro me rechazarán. Nunca saldré de deudas. Era como si mi cerebro hubiera sido programado para sabotearme. Decidí probar un experimento. Por cada pensamiento negativo, escribiría 3 alternativos que, aunque no los creyera aún, sonaran más esperanzadores. No sirvo para esto se convirtió en estoy aprendiendo. Seguro me rechazarán, mutó a mi valor no depende de su respuesta. Al principio me sentí falsa, como un actor leyendo un guión ajeno. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Un ejemplo concreto. Durante meses, intenté vender mis pinturas en ferias locales, pero apenas lograba cubrir los costos. Un día, tras otro fracaso, me senté en mi estudio y escribí en un post-it: «Soy una artista reconocida. Mi trabajo inspira a otros». Lo pegué en el espejo del baño. Cada mañana, al lavarme los dientes, lo leía en voz alta, incluso cuando me provocaba risa o escepticismo. 3 semanas después, recibí un correo de una galería emergente interesada en exponer mis obras. No era fama mundial, pero sí una validación que me hizo preguntarme: ¿creé esto con mi mente? ¿O simplemente me preparé para ver las oportunidades que siempre estuvieron ahí? La verdadera prueba llegó con una crisis de salud. Tras un diagnóstico complicado, los pensamientos oscuros regresaron como avalancha. No podré superarlo. Mi cuerpo me traiciona. Esto es un castigo. Pero recordando mi experimento, decidí reescribir el guión. En lugar de resistirme, repetía: mi cuerpo es sabio, sabe sanar. Visualizaba cada célula como un equipo trabajando en armonía. No fue mágico. Hubo días de dolor, noches de miedo y lágrimas. Pero sorprendentemente, mi recuperación fue más rápida de lo que los médicos anticiparon. «Tienes una actitud envidiable», me dijo el oncólogo. En ese momento, entendí que no se trataba de negar la realidad, sino de elegir desde qué lugar habitarla. Claro, hubo tropiezos. Cuando mi mejor amigo traicionó mi confianza, el rencor intentó apoderarse de mi mente. «Nunca más confiaré en nadie», repetía. Pero una tarde, mientras meditaba, una imagen surgió. Vi mi corazón como una fortaleza con puertas selladas. «Así no entra el dolor, pero tampoco la luz», susurró una voz interna. Decidí probar algo radical. Escribí una carta de perdón, que nunca envié, y la enterré bajo un árbol. Simbólicamente, estaba eligiendo no dejar que ese episodio definiera mi futuro. Meses después, conocí a alguien cuya honestidad me enseñó que no todas las heridas se repiten. Aprendí que lo pienso, lo creo, no es un mantra mágico, sino un entrenamiento. Así como un músculo se fortalece con repetición, la mente se moldea con disciplina. Comencé a usar audios subliminales con afirmaciones mientras dormía. Cambié las conversaciones tóxicas por podcasts que alimentaban mi fe en el potencial humano. Y hasta diseñé alarmas en el teléfono con frases como: «Ahora mismo, estás creando tu próximo paso». La clave fue la constancia. No se trata de positivismo tóxico, sino de reprogramar viejos patrones neuronales. Pero el aprendizaje más profundo llegó cuando enfrenté el mayor fracaso de mi vida: la quiebra de mi negocio. En lugar de hundirme en el «lo sabía, nada me sale bien», recordé una lección de física: la energía sigue al foco. Me enfoqué en lo que sí podía controlar: mis habilidades, mis redes de apoyo, mi capacidad de reinventarme. Un año después, ese colapso financiero se convirtió en la semilla de un proyecto colaborativo que hoy impacta a cientos de emprendedores. ¿Fueron mis pensamientos los que lo crearon? No del todo. Pero sí fueron la lupa que concentró mi energía en soluciones, no en lamentos. Hoy,
Entiendo que nuestros pensamientos son como imanes y brújulas. No atraen milagros por arte de magia, pero sí nos orientan hacia las oportunidades, las personas y las acciones que resonarán con lo que creemos posible. Cuando me encuentro atascada pregunto, ¿qué estoy alimentando con mi mente? ¿Miedo o fe? ¿Escasez o abundancia? Y aunque algunos días el viejo disco rayado vuelve a sonar, ahora sé que tengo el poder de cambiar la canción. Al final, la vida no es un espejo que refleja nuestros pensamientos, sino un lienzo que se pinta con las pinceladas de lo que elegimos creer. Y cada vez que dudo, recuerdo aquella libreta llena de frases oscuras, y cómo al reescribirlas, cambié no solo mi mente sino mi mundo. Lo pienso, lo creo, no es una promesa vacía, es un recordatorio. Tú eres el arquitecto de tus creencias, y tus creencias, los cimientos de tu realidad. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. 6. Dejaré de excusarme por todo. Hoy decido que basta de esconderme detrás de excusas, de justificar cada error o falta con pretextos que ya no me sirven. En este instante, me comprometo a asumir con responsabilidad cada una de mis acciones, a mirar de frente mis debilidades y a reconocer que las excusas son barreras que impiden mi crecimiento. Durante mucho tiempo, encontré en ellas un refugio cómodo para no enfrentar la realidad, para posponer el cambio y para evitar la incomodidad de admitir mis errores. Sin embargo, cada vez que me excusaba, me alejaba de la posibilidad de aprender y de mejorar, de dar un paso auténtico hacia la persona que quiero ser. Hoy decido que no es momento de escudarse en palabras vacías ni en justificaciones que diluyen la responsabilidad de mis actos. Al dejar de excusarme, me libero del lastre que me impide avanzar y empiezo a comprender que cada error es una oportunidad para crecer. Cada vez que elijo enfrentarme a la realidad, sin buscar la salida fácil de la excusa, me acerco un poco más a la autenticidad y a la fuerza interior que reside en mí. Reconozco que mis errores no son una sentencia de fracaso, sino una parte esencial del camino que debo transitar para aprender, para pulir mis capacidades y para construir un futuro más sólido. He comprendido que las excusas, aunque a veces parezcan ofrecerme un alivio momentáneo, a la larga me roban la posibilidad de transformarme y de evolucionar. No se trata de ser intransigente conmigo mismo, ni de juzgar mis momentos de debilidad. Se trata de aceptar que soy humano y que cada equivocación es un peldaño hacia una versión más auténtica y madura de mí. Dejar de excusarme es, ante todo, un acto de valentía, de enfrentar el espejo sin temor a lo que veo y de reconocer que cada acción tiene su consecuencia. Es un compromiso de responsabilidad personal, en el que me obligo a ser honesto conmigo mismo y a no permitir que la comodidad de una excusa me impida tomar las riendas de mi vida. En el recorrido hacia este cambio, me doy cuenta de que la honestidad conmigo mismo es la base de toda transformación. Reconocer mis errores sin esconderme tras excusas me da la libertad de actuar con mayor claridad y de tomar decisiones basadas en la verdad de mi experiencia. No se trata de ser perfecto, sino de ser real, de permitir que mis acciones hablen por mí y de demostrar que cada desafío es una oportunidad para superarme. Este compromiso me impulsa a buscar soluciones, a asumir mis responsabilidades y a dejar atrás el hábito de justificar lo injustificable. Así, me convierto en el protagonista de mi propia historia, capaz de tomar el control de mi destino sin dejar que el miedo al error o la comodidad de una excusa me detengan. Dejar de excusarme por todo también significa aprender a valorar cada lección que la vida me ofrece, sin restarle importancia a la responsabilidad que tengo sobre mi propio camino. Es entender que, aunque los errores puedan doler, la verdadera fortaleza se forja en el acto de asumirlos, en la valentía de corregir el rumbo y en la determinación de avanzar pese a las dificultades. Cada vez que opto por no excusarme, me convierto en una versión más auténtica de mí mismo, más capaz de enfrentar los retos y de transformar las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento. Este acto de integridad no solo me beneficia a nivel personal, sino que también inspira a quienes me rodean a hacer lo mismo,
creando un ambiente de sinceridad y compromiso que fomenta la mejora continua. El compromiso de dejar de excusarme por todo se extiende a todos los ámbitos de mi vida. En mis relaciones, en mi trabajo y en cada aspecto cotidiano, me esfuerzo por ser coherente con mis palabras y mis acciones. No busco justificar mis errores, sino aprender de ellos y convertirlos en la base de un futuro más prometedor. Esta actitud me permite dejar de vivir en el pasado o en la preocupación por el futuro, concentrándome en el presente y en las posibilidades que se abren al tomar decisiones basadas en la responsabilidad y la honestidad. Es un proceso de autoliberación que me enseña a ser dueño de mis actos y a comprender que, al fin y al cabo, el poder de cambiar mi vida reside en mi capacidad para asumir plenamente cada experiencia. Finalmente, dejar de excusarme por todo es un acto de amor propio y de crecimiento personal. Es la decisión consciente de dejar atrás la comodidad de lo conocido y de abrazar el reto de ser verdaderamente responsable de mis actos. Al hacer esto, me doy la oportunidad de reinventarme, de aprender de cada situación y de construir una vida en la que la autenticidad y la responsabilidad sean los pilares de mi existencia. Hoy decido que no hay espacio para excusas en mi camino, porque cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, para aprender y para demostrarme a mí mismo que, con determinación y honestidad, soy capaz de transformar mi vida y de alcanzar la verdadera libertad. 7. Me doy cuenta de que puedo. Déjame confesarte algo que durante años me negué a aceptar. Vivía atrapado en la ilusión de que la vida era una carrera de velocidad y que cada tropiezo me dejaba irremediablemente atrás. Creía que los errores eran manchas permanentes, que los fracasos me definían y que reiniciar era sinónimo de derrota. Me aferraba a relaciones rotas, trabajos que me consumían y hábitos tóxicos, solo por miedo a enfrentar el vacío de lo desconocido. Hasta que un día, una tormenta inesperada arrasó con todo lo que consideraba seguro, y en medio de los escombros, descubrí que comenzar de nuevo no era un lamento, sino un arte. El primer golpe llegó cuando mi restaurante, al que había dedicado 12 años de madrugadas y sacrificios, quebró durante la pandemia. Las deudas se acumulaban, los proveedores dejaron de llamar, y el local, que una vez olía a hierbas frescas y risas, se convirtió en un cuarto vacío con paredes desconchadas. Recuerdo sentarme en el suelo de la cocina, rodeado de cajas de menaje sin vender, preguntándome, ¿y ahora qué soy sin esto? La respuesta no llegó de inmediato. Pasé semanas durmiendo en el sofá de un amigo, desplazándome como un fantasma entre entrevistas de trabajo que no encajaban. Hasta que una tarde, mientras caminaba por un mercado callejero, el aroma a especias tostadas me detuvo en seco. Era un puesto de tacos improvisado. Un hombre mayor, con manos surcadas de cicatrices, freía cebolla en un comal oxidado. «¿Prueba uno, joven?», Srenia me ofreció. Al morder el taco, una mezcla de chile, limón y algo indescriptible, sentí una punzada de nostalgia. «Esto sabe a casa», balbuceé. El hombre sonrió revelando un diente de oro. «Claro, hijo, porque lo cocino como si fuera la última vez y la primera». Esa frase me persiguió durante días. ¿Qué significaba comenzar como si fuera la primera vez? Decidí probar con lo único que tenía, una receta de mole que mi abuela me enseñó de niño. Sin local, sin equipo, sin dinero, monté un puesto callejero frente a mi casa. Usé una mesa plegable, una cocineta portátil y cartones pintados a mano con letras temblorosas. Mole de la abuela Lucha, un platillo, una historia. El primer día nadie compró. El segundo, una vecina curiosa probó una cucharada y volvió con 3 amigas. Para el fin de semana, hacía fila gente dispuesta a esperar bajo la lluvia. No era un negocio, era un milagro cotidiano. Aprendí que empezar de nuevo no requiere grandiosidad, sino la humildad de hacerlo con lo que queda en pie. Pero la verdadera prueba llegó cuando un cliente me reconoció. «Tú eras el dueño de aquel restaurante elegante, ¿no?». Asentí, preparándome para el reproche. En cambio, él dijo, «Esto es mejor. Aquí se siente el alma». Esa noche lloré sobre la olla de mole. Entendí que había estado protegiendo una identidad, la de chef exitoso, en lugar de honrar mi esencia, la de alimentar corazones, no egos. Claro, no todo fue romántico. Hubo días en los que el miedo a volver a fracasar me paralizaba.
cuando las autoridades me multaron por no tener permisos, cuando la cocineta se descompuso en pleno servicio, o cuando un crítico gastronómico local escribió que mi comida era simple y nostálgica, pero sin ambición. Quise rendirme. Pero entonces recordaba a mi abuela, analfabeta, enseñándome a medir ingredientes a ojo de amor, y entendí que mi ambición no era ganar estrellas, sino mantener viva una tradición. El giro radical llegó cuando una food blogger publicó un video de mi puesto. Se volvió viral no por la calidad del video, sino por lo que dije sin darme cuenta mientras cocinaba. El mole no es una receta, es una carta de amor a lo que perdimos y a lo que aún podemos crear. De la noche a la mañana, llegaron inversiones pequeñas de extraños, ofertas para escribir un recetario e incluso una propuesta para un documental. Pero esta vez, en lugar de escalar rápido, elegí crecer lento. Contraté a vecinos en situación de calle. Convertí el puesto en una escuela ambulante donde enseñaba a jóvenes a cocinar con lo que tenían y donaba una parte de las ganancias a comedores comunitarios. Aprendí que comenzar de nuevo no es borrar el pasado, sino tejerlo con los hilos del presente. Cada cicatriz en mis manos, cada recuerdo de aquel restaurante cerrado, se convirtió en parte de la historia que servía en cada plato. Incluso el crítico que me menospreció volvió un año después y escribió: «Aquí no hay técnica impecable, pero hay algo más raro: humanidad». Hoy, cuando miro atrás, entiendo que el arte de reiniciar se basa en 3 principios. Primero, soltar la obsesión por el control, aceptar que no podemos predecir las tormentas, pero sí aprender a bailar bajo la lluvia. Segundo, honrar lo que queda: un puñado de especias, una habilidad olvidada, una frase de un desconocido. Todo es material sagrado para reconstruir. Tercero, reinventar, no repetir. No se trata de clonar lo que fue, sino de permitir que la esencia se exprese en formas nuevas. La vida me enseñó que las caídas no son fracasos, sino semillas, y que el coraje de comenzar de nuevo no reside en la ausencia de miedo, sino en la decisión de plantar incluso cuando el suelo parece estéril. Ahora, cuando veo a alguien paralizado por el ya no puedo, les cuento mi historia. Les hablo del hombre que perdió un restaurante pero ganó un propósito. Y les repito las palabras que un día me salvó un anciano en un mercado: lo importante no es si caíste, sino qué decides hacer con la tierra que se te quedó en las manos. Al final, comenzar de nuevo no es un evento, es una práctica, un recordatorio diario de que, mientras haya aliento, hay posibilidad, y que, a veces, la obra más bella surge no del mármol perfecto, sino de los fragmentos que decidimos unir con oro. 8. Hago caso omiso de las opiniones ajenas. En un mundo donde el juicio y las críticas parecen fluir sin cesar, he aprendido a sintonizar con la voz interna que me guía hacia la autenticidad. No se trata de desestimar por completo el consejo o la perspectiva de los demás, sino de reconocer que cada individuo tiene su propia realidad y que la responsabilidad de mi bienestar y crecimiento recae en mí. Al hacer caso omiso de las opiniones ajenas que no aportan valor a mi camino, me libero de las cargas emocionales y de las expectativas impuestas por una sociedad que, a menudo, juzga sin conocer las verdaderas motivaciones detrás de cada acción. Cada vez que el ruido exterior intenta definir mis límites o dictar mis decisiones, me detengo a recordar que mi experiencia es única y que solo yo puedo trazar el mapa de mi destino. Las voces que critican o señalan lo que debería ser son solo ecos de convenciones y miedos que, en su mayoría, no tienen cabida en mi realidad interior. Al aprender a filtrar esas opiniones, encuentro el espacio para conectar con mi verdad y para tomar decisiones basadas en mis propios valores, en lugar de en un estándar ajeno. Es un acto de autoafirmación que me permite vivir con mayor libertad, sin la constante necesidad de justificarme ante quienes no comparten mi visión o que tratan de imponer sus ideas sobre mí. He descubierto que, al dejar de dar importancia a lo que otros piensan, me abro a una forma de ser más genuina y menos condicionada. Esta liberación me permite explorar mis propios límites, cometer errores y aprender de ellos sin el temor paralizante de la desaprobación externa. Cada paso que doy en el camino del autoconocimiento es un acto de valentía, porque requiere desaprender viejos hábitos y liberarse del peso de las expectativas que otros han querido imponer sobre mí.
Así, al ignorar los juicios que no resuenan con mi esencia, me permito crecer y evolucionar de una manera que es fiel a mi ser. La crítica externa, muchas veces, es fruto de la proyección de inseguridades y de la incapacidad de otros para enfrentar sus propios dilemas. En lugar de dejarme afectar por esas opiniones, elijo verlas como simples manifestaciones de una realidad que no tiene el poder de definirme. El verdadero valor reside en la capacidad de mantener la calma y la confianza en uno mismo, aun cuando el mundo a mi alrededor intente convencerme de lo contrario. Hacer caso omiso de esas voces no significa volverse insensible o arrogante, sino comprender que la verdadera transformación se da cuando interiorizo que mi valía no depende de la validación externa, sino de la convicción de ser fiel a mi esencia. Con el tiempo, este enfoque me ha permitido desarrollar una fortaleza interna que me ayuda a enfrentar desafíos con una perspectiva renovada. Al no caer en la trampa de buscar aprobación en cada interacción, he aprendido a apreciar la belleza de la imperfección y a celebrar mis logros sin el filtro distorsionador de opiniones negativas. Cada error se convierte en una lección y cada acierto en un recordatorio de que el camino del crecimiento personal está lleno de matices que solo pueden ser comprendidos a través de la experiencia directa y la reflexión honesta. Esta actitud también se refleja en la forma en que me relaciono con los demás. Al centrarme en mi propia verdad, me abro a conexiones más auténticas, basadas en el respeto mutuo y en la comprensión de que cada persona vive su propia lucha. No permito que la negatividad o el escepticismo de algunos empañe mi visión, pues sé que la diversidad de pensamientos es parte del tejido de la vida, pero que solo aquellos que comparten y apoyan mis valores pueden realmente contribuir a mi bienestar. Al aprender a distinguir entre críticas constructivas y juicios infundados, he cultivado un ambiente en el que las relaciones se basan en la empatía y el crecimiento conjunto, en lugar de en la constante comparación y competencia. Asimismo, he comprendido que la verdadera libertad se alcanza cuando dejo de depender de la aprobación externa para sentirme realizado. Cada día es una oportunidad para reafirmar mi compromiso con mi propio camino, para ser consciente de mis decisiones y para construir una vida que esté alineada con lo que realmente deseo. Al hacer caso omiso de opiniones que no me sirven, me doy permiso para explorar nuevas ideas, para reinventarme y para crear un futuro que se funda en la autenticidad y el autoamor. Este proceso requiere de una introspección constante y de la voluntad de cuestionar creencias heredadas, pero los frutos de este esfuerzo son una vida plena, en la que cada experiencia, por dolorosa que sea en un primer momento, se transforma en una piedra angular de mi evolución personal. En definitiva, optar por hacer caso omiso de las opiniones ajenas es un acto liberador y transformador. Es la manifestación de una actitud que prioriza el autoconocimiento y la autoaceptación por encima del juicio de quienes no comparten mi realidad. Al decidir centrarme en mi propia voz interior, elijo vivir con una claridad y una convicción que me permiten enfrentar el mundo sin temores infundados. Este camino, lleno de desafíos y de descubrimientos, me enseña que el verdadero poder reside en la capacidad de ser auténtico y de vivir conforme a mi propio ritmo, sin dejar que el ruido exterior desvíe mi atención de lo que realmente importa. Al final, la fortaleza que encuentro en mi interior se traduce en la libertad de ser quien soy, sin ataduras y sin depender de las percepciones ajenas para validar mi existencia. 9. Vivo en el hoy y ahora. Déjame contarte algo que durante años me pareció imposible. Mi mente era una máquina del tiempo defectuosa. Pasaba los días rebobinando conversaciones del pasado. ¿Por qué dije eso? Reñía. ¿Y si hubiera actuado distinto? O adelantando escenarios catastróficos del futuro. ¿Qué pasará si no logro pagar la hipoteca? Component placement. ¿Y si enfermo y no puedo cuidar de los míos? Vivía en un limbo de arrepentimientos y ansiedades, como si el presente fuera solo un tren de paso hacia destinos que nunca llegaban. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma estaba perdida en ayeres y mañanas imaginarios, hasta que la vida me enseñó, de la manera más cruda, que el único momento real es este, y que perderlo es perderlo todo. El despertar comenzó con un accidente. Iba manejando hacia el trabajo, repasando mentalmente una lista interminable de pendientes, cuando un camión se cruzó en rojo. El golpe fue brutal, cristales estallando, airbags desplegándose,
segundos que se estiraron como horas. Cuando recuperé la conciencia, colgado del cinturón de seguridad en un auto deformado, lo primero que noté no fue el dolor, sino un silencio denso. Por primera vez en años, mi mente estaba en blanco. No había pasado ni futuro, solo el tacto del airbag en mi mejilla, el olor a polvo y gasolina, el latido acelerado de mi corazón. En ese instante, entendí que podía morir habiendo vivido en un fantasma. La recuperación física fue larga, costillas fracturadas, terapia por el trauma, pero la sanción emocional fue el verdadero desafío. Cada vez que intentaba planificar algo, el pánico me recordaba: ¿de qué sirve si ni siquiera sabes si estarás? Un día, en medio de un ejercicio de rehabilitación, mi fisioterapeuta notó mi mirada perdida. «Estás aquí, pero no estás aquí», dijo señalando mi pierna, que temblaba al sostener mi peso. «Concéntrate en el músculo, no en el miedo». Esa frase se convirtió en un mantra. Comencé a aplicarla fuera del consultorio. Al lavar los platos, sentía el agua caliente. Al caminar, notaba la textura del suelo. Al comer, saboreaba cada bocado como si fuera el primero. Pero la verdadera transformación llegó a través de mi hija. Una tarde, mientras intentaba trabajar en la laptop desde casa, ella tiró un jarrón al suelo. «Mira, papá, los pedazos brillan como estrellas». «Srenia», gritó, señalando los fragmentos bajo el sol. En lugar de regañarla, me senté a su lado. Juntamos los trozos, los pintamos de dorado y creamos un mosaico en una tabla vieja. «Ahora es más bonito que antes», dijo ella. Esa manualidad improvisada colgada hoy en mi oficina me recuerda que la belleza no está en lo intacto, sino en lo que decidimos hacer con lo que se rompe, y que los niños son maestros del aquí y ahora. Claro, no fue fácil. Hubo recaídas. Cuando me ascendieron en el trabajo, la ansiedad regresó. ¿Podré con la responsabilidad? Srenia. ¿Y si fracaso? Una noche, tras horas dando vueltas en la cama, abrí una app de meditación que había descargado por insistencia de mi esposa. La voz suave de la guía decía: «No luches contra tus pensamientos, obsérvalos como nubes pasajeras». Al principio me sentí ridículo, pero con el tiempo, esos minutos de silencio se volvieron un ancla. Aprendí que el presente no se conquista, se habita. Una prueba mayor llegó con la enfermedad de mi madre. Las noches en el hospital, las conversaciones truncadas por el dolor, los informes médicos inciertos. Era fácil caer en el «¿por qué ella?» o el «¿qué pasará después?». Pero un día, mientras le leía un poema, ella apretó mi mano y susurró: «Este momento es suficiente». Entendí entonces que estar presente no era un lujo, sino un regalo. Dejé de contar los días que le quedaban y empecé a contar las risas, los silencios cómodos, las historias que aún podía compartir. Aprendí que vivir en el hoy no es ignorar el pasado o el futuro, sino no permitir que secuestren el ahora. Por eso, cuando como, no reviso correos ni veo TV. Cuando escucho, dejo el teléfono boca abajo. Cuando trabajo, sin multitareas que fragmenten mi atención. Cuando descanso, sin culpa por no estar produciendo. Hoy mi mayor logro no es un título ni un saldo bancario. Es poder sentarme en el jardín y notar cómo la luz del atardecer pinta las hojas de naranja. Es abrazar a mi esposa sin apuro, sintiendo su respiración sincronizarse con la mía. Es reírme de mis propios errores, porque sé que cada tropiezo es parte de este instante irrepetible. La vida sigue trayendo desafíos, despidos, pérdidas, crisis, pero ahora respiro antes de reaccionar. Pregunto: ¿dónde están mis pies? En el suelo. ¿Qué veo frente a mí? Una pantalla, un rostro, el cielo. ¿Qué puedo hacer ahora? Solo ahora. Al final el tiempo no es lineal. Es un latido, un suspiro, un parpadeo. Y cada vez que olvido esto, miro el mosaico de estrellas rotas que hicimos con mi hija y recuerdo que incluso lo quebrado brilla cuando lo ilumina el presente. Vivo en el hoy y ahora no es una meta alcanzada, sino una elección diaria. Y hoy, en este preciso instante, elijo volver a empezar. 10. Tu mentalidad se fortalece en cómo reaccionas. En el transitar de la vida, no son las circunstancias externas las que definen quién eres, sino la forma en que respondes a ellas. Esta verdad, muy presente en la filosofía estoica, nos enseña que la adversidad y los desafíos son inevitables, pero la decisión sobre cómo afrontarlos
siempre está en nuestras manos. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En este sentido, cada reacción se convierte en una oportunidad para fortalecer tu mente y tu espíritu, y para aprender a ver la vida con una perspectiva más serena y resiliente. La verdadera fortaleza mental no se forja en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantener la calma y actuar con coherencia frente a ellas. Cuando te encuentras en situaciones que escapan a tu control, elige concentrarte en lo que sí puedes cambiar: tu actitud. El control interno es un principio central del estoicismo que nos invita a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Al aceptar esta dualidad, aprendes a liberar la ansiedad y a canalizar tus energías en acciones constructivas, transformando cada obstáculo en un peldaño hacia tu crecimiento personal. Una lección valiosa de Marco Aurelio es que cada experiencia, incluso la más dolorosa, es un maestro que te ofrece la posibilidad de aprender y evolucionar. En vez de reaccionar impulsivamente o permitir que las emociones negativas tomen el control, te invito a practicar la reflexión y la autoconciencia. Detente, respira y pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta situación? Al adoptar esta actitud, te das la oportunidad de responder con integridad y claridad, y así, de fortalecer tu mentalidad con cada desafío superado. El arte de reaccionar de manera serena y meditada no significa reprimir tus emociones, sino reconocerlas y transformarlas en energía positiva. Sé consciente de que cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás afirmando tu poder sobre tu destino. Como bien enseñó Séneca, la mayor parte de la miseria humana proviene de no saber descansar en la soledad ni aprovechar el silencio. Deja que el silencio y la calma te permitan reevaluar la situación, y verás cómo la presión se disuelve en una sabia determinación. Esta práctica de la mente te invita a cultivar la resiliencia y a convertir cada experiencia en una lección de vida. Además, cuando te enfrentas a la crítica o al irrespeto, recuerda que lo que importa es cómo decides responder ante esas opiniones. Elige no permitir que la negatividad externa defina tu autoestima. La filosofía estoica nos recuerda que las opiniones de los demás son ajenas a tu verdadera esencia. Lo que cuenta es la integridad de tus acciones y la coherencia de tus valores. Al mantener una actitud de calma y autoafirmación, te conviertes en un ejemplo de fortaleza, capaz de transformar los comentarios despectivos en simples estímulos para tu propio crecimiento. Otra lección estoica que puedes integrar en tu vida es la importancia de la gratitud en medio de la adversidad. Agradecer, incluso en momentos difíciles, te ayuda a enfocarte en lo que tienes y en las oportunidades que surgen de cada experiencia. Esta práctica, que refuerza la mente y el espíritu, te permite ver cada reto como un regalo que te impulsa a mejorar y a alcanzar un mayor nivel de sabiduría. Finalmente, recuerda que la forma en que reaccionas a cada situación es el reflejo de tu interior. Con cada decisión consciente y cada respuesta medida, te forjas a ti mismo y construyes la base de una mentalidad fuerte y serena. Al vivir conforme a estos principios, no solo te conviertes en el dueño de tus emociones, sino también en un faro de inspiración para quienes te rodean. Así, tu mentalidad se fortalece en cada respuesta y te transformas en la mejor versión de ti mismo, capaz de enfrentar la vida con determinación, sabiduría y un profundo sentido de paz interior. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 11. Me enfoco en lo que puedo controlar. En un día nublado de otoño, mientras observaba las hojas caer sin prisa, comprendí una verdad fundamental sobre mi existencia. La única cosa que realmente me pertenece es mi capacidad para actuar en lo que está a mi alcance. Me di cuenta de que, a pesar de que el mundo es un conjunto caótico de variables incontrolables, yo tengo el poder de elegir en qué enfocarme. Esa revelación, como un destello en medio de la penumbra, marcó el inicio de un cambio profundo en mi forma de ver la vida. Comprendí que, en lugar de agobiarme con lo que escapa a mi voluntad, lo mejor es dirigir mi energía a aquello que puedo moldear y transformar. Desde ese momento,
comencé a observar mi entorno con una mirada distinta, tratando de identificar en cada situación los elementos que realmente podía modificar. Antes, solía preocuparme por las opiniones de los demás, por los eventos imprevistos o por las circunstancias externas que parecían dictar mi destino. Poco a poco, aprendí a distinguir entre lo que estaba en mi control y aquello que, por más que deseara, no podía alterar. Esta comprensión me permitió liberar una gran carga emocional y abrirme a una vida más plena y consciente, en la que cada desafío se transformaba en una oportunidad para crecer. Durante años, mi mente se había convertido en un escenario donde se representaban dramas imposibles de resolver. Me sumergía en preocupaciones que se alimentaban de la incertidumbre, gastando energías en lamentarme por situaciones que no podía influir. Cada vez que enfrentaba un obstáculo, mi primer instinto era tratar de dominarlo, de encontrarle una solución que aniquilara cualquier rastro de desorden. Con el tiempo, esa obsesión por controlar lo incontrolable me hizo olvidar que lo único verdaderamente mío era la forma en que respondía a cada desafío. Aprendí que la vida, en su complejidad, no se rige por un plan preestablecido, sino por el flujo constante de oportunidades y cambios que no siempre se pueden prever. Una de las lecciones más significativas en este viaje fue aprender a aceptar la incertidumbre. Descubrí que, al intentar apoderarme de cada detalle, me perdía la oportunidad de crecer y aprender de lo inesperado. La incertidumbre, lejos de ser un enemigo, se transformó en una aliada que me impulsó a desarrollar nuevas habilidades y a explorar caminos que antes jamás habría imaginado. En lugar de ver los imprevistos como amenazas, empecé a interpretarlos como lecciones valiosas que enriquecían mi experiencia y fortalecían mi capacidad de adaptación. Cada giro inesperado se convertía en una prueba de mi resiliencia, recordándome que el verdadero poder reside en la manera en que respondo ante lo que no puedo controlar. Este proceso de transformación no fue inmediato ni exento de dificultades. Hubo momentos en los que la tentación de volver a caer en viejos patrones era casi irresistible. Las presiones del entorno, la crítica de quienes no comprendían mi nueva visión y el constante recordatorio de que el mundo está lleno de incertidumbre a veces me hacían dudar de mi capacidad para mantenerme enfocado. Sin embargo, cada vez que me encontraba sumido en la tormenta emocional, recordaba aquella tarde de otoño y la paz que experimenté al comprender que mi verdadero poder residía en mi reacción, no en el caos que me rodeaba. Esa imagen se convirtió en mi ancla, un faro de serenidad que me ayudó a retomar el camino cada vez que me desviaba. Poco a poco, empecé a notar cambios profundos en mi manera de enfrentar la vida. Las preocupaciones se transformaron en simples recordatorios de que existen aspectos de la realidad que escapan a mi control y que, en lugar de invertir en ellos, era mucho más constructivo centrarme en lo que sí podía modificar. Este cambio de perspectiva redujo notablemente mi estrés y me abrió las puertas a nuevas formas de pensar y actuar. Establecí metas realistas y trabajé con constancia en mi crecimiento personal, sin obsesionarme por resultados inmediatos. Aprendí a celebrar los pequeños logros y a ver en cada error una oportunidad para mejorar, en lugar de considerarlo una derrota insuperable. La práctica constante de enfocarme en lo que puedo controlar me enseñó a vivir en el presente. Cada día se transformó en una experiencia única, en la que el pasado y el futuro dejaron de ser fuentes de preocupación para dar paso a la riqueza del ahora. Descubrí que, al vivir plenamente el presente, podía apreciar cada detalle: la risa sincera de un amigo, la calidez del sol en la piel, el murmullo del viento entre los árboles. Esta nueva forma de ver la vida me permitió conectar de manera más profunda con mi entorno y con las personas que me rodeaban, fortaleciendo mis relaciones y generando un ambiente de confianza y armonía. El cambio no se limitó únicamente a mi mundo interior, sino que también se reflejó en mi forma de interactuar con los demás y de enfrentar los desafíos cotidianos. Al centrarme en lo que podía controlar, comprendí que mis acciones tenían un impacto directo en la calidad de mis relaciones y en mi propio bienestar. Aprendí a delegar responsabilidades, a aceptar la ayuda de quienes me rodean y a reconocer que, en ocasiones, la mejor estrategia es confiar en el curso natural de la vida. Este enfoque me permitió soltar cargas innecesarias, dejando espacio para la creatividad, la innovación
y el crecimiento personal en cada aspecto de mi existencia. En este camino, la resiliencia se convirtió en una herramienta fundamental. Descubrí que, aunque no siempre podía evitar los golpes del destino, sí tenía la capacidad de levantarme y seguir adelante con renovada fuerza. Cada desafío superado reforzaba mi creencia de que la verdadera transformación se produce desde el interior, a través de la aceptación de mis limitaciones y la celebración de cada pequeño triunfo. Con cada obstáculo, mi determinación se fortalecía, recordándome que, aunque el mundo esté lleno de variables incontrolables, yo tenía el poder de moldear mi vida a través de mis decisiones y acciones. La práctica de enfocarme en lo que puedo controlar también me ayudó a desarrollar una mayor autoconciencia. Empecé a reconocer mis patrones de pensamiento, identificando aquellos que me llevaban a la desesperación y al estancamiento. Con el tiempo, fui capaz de reemplazar pensamientos negativos por otros que fomentaban la esperanza y la determinación. Este ejercicio diario de introspección me permitió construir una mente más fuerte y resiliente, capaz de enfrentar las adversidades con una actitud positiva y constructiva. La autoconciencia se transformó en un faro que, en medio de la oscuridad, me guiaba hacia decisiones más sabias y a una vida más auténtica. A lo largo de este viaje, he aprendido a valorar la importancia de la flexibilidad mental y emocional. Reconocer mis limitaciones me llevó a desarrollar una mayor empatía hacia los demás, comprendiendo que cada persona enfrenta sus propias batallas internas y que el control total es una ilusión compartida por muchos. Esta perspectiva me ha permitido forjar relaciones más sinceras y profundas, basadas en el respeto mutuo y en la aceptación de las imperfecciones. Al entender que tanto yo como quienes me rodean somos vulnerables ante las vicisitudes de la vida, me volví más comprensivo y paciente, cultivando un ambiente de apoyo y crecimiento conjunto. Asimismo, el compromiso de enfocarme en lo que puedo controlar me impulsó a adoptar una postura proactiva en todas las áreas de mi existencia. En lugar de esperar a que las circunstancias externas cambien para mejorar mi situación, aprendí a tomar la iniciativa y a crear las condiciones necesarias para mi desarrollo. Esta actitud me llevó a emprender nuevos proyectos, a explorar horizontes desconocidos y a enfrentar desafíos con la certeza de que mi esfuerzo y dedicación pueden marcar la diferencia. Cada día se transformó en una oportunidad para innovar, para reinventarme y para trazar un camino que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. El aprendizaje no estuvo exento de sacrificios ni de momentos de duda. Hubo ocasiones en las que la presión por lograr resultados inmediatos me llevó a cuestionar la validez de mi enfoque. Sin embargo, en esos instantes de incertidumbre, recordaba que cada pequeño paso era parte de un proceso de crecimiento personal que requería tiempo y perseverancia. La paciencia se convirtió en mi aliada, enseñándome que los cambios verdaderos y duraderos se construyen día a día, a través de pequeños actos de constancia y la firme decisión de seguir adelante, incluso cuando los resultados no eran evidentes de inmediato. En la intersección entre la acción y la aceptación, encontré un espacio de paz y renovación. Aprendí que la verdadera fortaleza no radica en la capacidad de controlar cada detalle, sino en la sabiduría de saber cuándo soltar y cuándo actuar. Esta dualidad me permitió navegar por las aguas turbulentas de la existencia con una serenidad antes inalcanzable. Al dejar de luchar contra lo inevitable, abrí la puerta a una armonía interior, en la que cada experiencia, ya fuera positiva o negativa, se integraba en un conjunto que me hacía más fuerte y consciente de mi esencia. Hoy, mi vida se rige por una premisa simple pero poderosa. Me enfoco en lo que puedo controlar. Esa elección ha transformado mi manera de enfrentar el mundo, de relacionarme con los demás y, sobre todo, de valorarme a mí mismo. He dejado de desperdiciar energías en batallas que no puedo ganar y he aprendido a invertir mi tiempo y pasión en aquello que realmente influye en mi bienestar y felicidad. Esta transformación, aunque desafiante, ha sido la clave para construir una vida llena de propósito y satisfacción personal. Al final, he descubierto que la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir mi enfoque, de decidir en qué invertir mi energía y de aceptar que, a veces, lo más sabio es soltar lo que no se puede cambiar. En ese acto de rendición consciente se encuentra la semilla del verdadero poder.
la fuerza interior que me permite enfrentar cada día con valentía y optimismo. La aceptación no es sinónimo de resignación, sino el reconocimiento de que, en un mundo lleno de incertidumbres, la única certeza que tengo es mi capacidad para responder a las circunstancias con determinación y esperanza. Mirando hacia el futuro, me imagino viviendo con la misma convicción y claridad que he cultivado en este camino. Cada nuevo reto será una oportunidad para reafirmar mi compromiso de centrarme en lo que realmente puedo influir y para dejar de lado aquellas variables que escapan a mi control. Con cada amanecer, renuevo la promesa de vivir de manera consciente, de valorar cada instante y de transformar cada experiencia en un escalón hacia una versión mejor de mí mismo. Esta visión, alimentada por la sabiduría adquirida en el trayecto, me impulsa a seguir adelante, sabiendo que mi poder interior define el rumbo de mi existencia. A lo largo de este viaje, he aprendido a valorar la importancia de la flexibilidad y la empatía, tanto conmigo mismo como con los demás. Al comprender que mi bienestar depende en gran medida de mi capacidad para aceptar la realidad tal como es, sin luchar contra ella, he logrado liberarme de cargas innecesarias y cultivar una mentalidad de abundancia y gratitud. Cada día, al elegir enfocarme en lo que puedo controlar, reafirmo mi compromiso de vivir con autenticidad, resiliencia y determinación, consciente de que mi felicidad está en mis manos y de que, a pesar de la incertidumbre del mundo, mi respuesta siempre puede marcar la diferencia. 12. Disfruto de la vida. Esta sencilla afirmación solía ser para mí un concepto estático, algo que debía alcanzar tras lograr ciertos hitos, después de realizar algún sacrificio o lograr algún éxito. Creía que disfrutar era un premio reservado para aquellos que alcanzaban metas específicas, como la estabilidad laboral, una relación perfecta o una seguridad económica que pareciera definitiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, convirtió en algo más profundo, algo que trascendería lo tangible, lo material. Hoy sé que disfrutar de la vida no depende de los momentos ya logrados, ni de las circunstancias que se dan, sino de una actitud interna, una manera de estar presente, consciente y agradecida en medio del caos, la serenidad, lo predecible y lo inesperado. Durante largos años, solía perseguir metas y ambiciones que, en mi afán de alcanzar ideales inalcanzables, me alejaban de la esencia pura del vivir. Me consumía la idea de que la felicidad estaba reservada para momentos extraordinarios o para eventos que marcaran hitos definitivos en mi existencia. Con el tiempo, comprendí que esa búsqueda incesante me alejaba de la verdadera riqueza que se encuentra en el aquí y ahora. Descubrí que disfrutar de la vida implica detenerse a mirar, a sentir y a reconocer que cada día es una nueva oportunidad para reinventarme, para aprender y para amar sin reservas. He aprendido a valorar cada experiencia, sea esta placentera o dolorosa, pues ambas forman parte de la compleja paleta de emociones que colorea mi existencia. Cada risa compartida, cada lágrima derramada, cada desafío enfrentado y superado, me ha enseñado que la vida se disfruta en su totalidad, sin distinciones ni filtros. Esta aceptación profunda de mi realidad me ha permitido liberarme de expectativas impuestas y de la constante comparación con los demás, hallando en cambio la paz interior que proviene de vivir en sintonía con mi verdad. La felicidad, he comprendido, no es un destino lejano al que se llega tras superar incontables obstáculos, sino un estado del ser que se cultiva en cada respiración, en cada paso y en cada momento de autenticidad. Hoy, cada amanecer me despierta con la promesa de un nuevo comienzo, de una página en blanco que está a la espera de ser escrita con mis sueños, mis anhelos y mis decisiones. Disfruto de la vida porque me he comprometido a vivirla con plena conciencia, a dejar de lado el miedo a lo desconocido y a abrazar con gratitud cada reto que se presenta en mi camino. He aprendido a confiar en la magia de lo cotidiano, a encontrar inspiración en el murmullo del viento, en la danza de las hojas y en la luz que se filtra a través de las nubes. Esta capacidad de asombro constante me permite ver la maravilla en lo aparentemente trivial y me impulsa a seguir explorando, a seguir descubriendo el infinito en lo finito. En mi recorrido personal, he descubierto que disfrutar de la vida también significa ser fiel a uno mismo, sin ceder ante presiones externas o expectativas ajenas.
La autenticidad se ha convertido en mi mayor tesoro, y cada decisión que tomo desde ese lugar de integridad me llena de una energía renovada y me acerca más a la persona que siempre he deseado ser. He aprendido a mirar mis errores con compasión, a ver en ellos no fracasos, sino valiosas lecciones que me permiten evolucionar y crecer. Así, cada caída se transforma en un impulso para levantarme con mayor fuerza, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para aprender y cada desafío se torna en una invitación a redescubrir mi capacidad de resiliencia. La gratitud ha sido la luz que ha iluminado mi camino. En cada despertar, me esfuerzo por recordar que la vida, con todas sus imperfecciones y maravillas, es un don precioso. Agradezco el simple hecho de respirar, de sentir el latido de mi corazón, de compartir momentos significativos con aquellos que amo. Este acto de agradecimiento diario me permite reconocer la abundancia que existe en mi entorno y en mi interior, disipando la idea de que la felicidad depende de la acumulación de bienes o de la consecución de metas materiales. Disfruto de la vida porque he aprendido a encontrar la riqueza en la experiencia misma, en la suma de momentos auténticos que, al final del día, definen quién soy y de qué estoy hecho. En los momentos de silencio, cuando el ruido del mundo se disipa y me encuentro a solas con mis pensamientos, me doy cuenta de que la verdadera esencia de la felicidad radica en la conexión profunda conmigo mismo. Es en esos instantes de introspección cuando descubro mis anhelos más sinceros, mis miedos ocultos y mis sueños olvidados, y me comprometo a cuidarlos y a nutrirlos con la misma pasión con la que abrazo cada nuevo día. Aprendo a perdonarme por los errores del pasado, a aceptar mis imperfecciones y a celebrar cada paso, por pequeño que sea, hacia una versión más plena y consciente de mi ser. Este acto de autoaceptación me libera de la carga de la autocrítica y me permite disfrutar de la vida con una ligereza que antes desconocía. La interacción con los demás también ha jugado un papel fundamental en mi comprensión de lo que significa realmente disfrutar de la vida. He descubierto que compartir momentos, pensamientos y emociones con aquellos que me rodean enriquece mi experiencia y me aporta una perspectiva nueva y enriquecedora. Cada conversación, cada encuentro fortuito y cada gesto de bondad me recuerdan que la vida es una red de conexiones que se nutren de la empatía, el respeto y el amor. Me esfuerzo por cultivar relaciones genuinas, donde la honestidad y la vulnerabilidad sean el puente que une corazones, y encuentro en esa reciprocidad una fuente inagotable de inspiración y de alegría. A lo largo de este camino, he aprendido a soltar aquello que no puedo cambiar y a centrarme en lo que sí está a mi alcance. He comprendido que la lucha constante contra lo inevitable solo genera frustración y desgaste, y que la verdadera fortaleza reside en aceptar la realidad tal como es, adaptándome a sus cambios y encontrando belleza incluso en la adversidad. Disfruto de la vida al abrazar su impermanencia, al entender que cada final es también un comienzo, y que en la transformación constante se esconde el secreto para una existencia plena y auténtica. Esta filosofía me ha permitido enfrentar los altibajos con serenidad y optimismo, sabiendo que al final, cada experiencia suma y cada lección aprendida me acerca más a mi verdadera esencia. Hoy, al mirar hacia atrás y reflexionar sobre el recorrido transcurrido, siento una inmensa gratitud por cada instante vivido, por cada desafío superado y por cada pequeño milagro cotidiano. La vida me ha enseñado que disfrutar de cada momento es, en última instancia, un acto de amor propio, una manifestación de la fe en la belleza de la existencia. He aprendido a ver la vida no como una serie de eventos que debo controlar o resolver, sino como un fluir constante de experiencias que me invitan a ser parte activa de mi propio destino. Con cada paso, con cada decisión, reafirmo mi compromiso de vivir de manera consciente, de saborear cada instante y de celebrar sin reservas la maravillosa oportunidad de simplemente ser. Disfruto de la vida porque he descubierto que la felicidad no es algo que se busca en el exterior, sino que se cultiva en el interior a través de la aceptación, la gratitud y la pasión por vivir cada día como si fuera único. Es una elección diaria, un compromiso inquebrantable de estar presente en el ahora, de aprender de cada experiencia y de encontrar, en la simplicidad de lo cotidiano, la razón para seguir adelante con el corazón lleno de esperanza.
Así, en la amalgama de luces y sombras, de risas y silencios, de triunfos y caídas, encuentro la esencia pura de lo que significa realmente vivir. Disfrutar de la vida en toda su complejidad y belleza. 13. Agradezco a la vida y al universo por lo que soy y tengo. Agradezco a la vida y al universo por lo que soy y tengo. Es una frase sencilla, pero enciende en mí un sinfín de pensamientos y reflexiones. Durante mucho tiempo me costó adoptar una postura de gratitud genuina. No porque no reconociera mis bendiciones, sino porque la mente, con su tendencia a enfocarse en lo que falta, me arrastraba constantemente a pensar en lo que aún no había conseguido, en lo que se había escapado, en lo que creía necesitar para sentirme pleno. Sin embargo, con el tiempo entendí que el simple hecho de estar aquí, de respirar, de tener la oportunidad de vivir un día más, es un regalo en sí mismo. Hubo una época en la que la gratitud para mí dependía de las circunstancias. Si las cosas iban bien, me sentía agradecido, pero si las cosas se torcían, me llenaba de frustración. Vivía con la idea de que la vida debía alinearse con mis expectativas para poder valorarla, hasta que la vida misma me demostró que esa forma de pensar solo llevaba al sufrimiento. Porque la verdad es que las cosas nunca serán perfectas. Siempre habrá algo que mejorar, algo que desear, algo que lamentar, pero también siempre habrá algo que agradecer, aunque a veces cueste verlo. Aprender a agradecer sin condiciones fue un proceso. Al principio, intentaba hacerlo como un ejercicio mecánico, diciéndome a mí mismo que debía estar agradecido por esto o aquello. Pero no bastaba con enumerar razones en mi cabeza. La gratitud real no se trata solo de listar lo bueno, sino de sentirlo, de detenerse un momento y dejar que esa sensación de aprecio inunde el cuerpo, como cuando uno cierra los ojos y deja que el sol tibio de la mañana acaricie la piel. Es un reconocimiento profundo de que, a pesar de todo, hay motivos para sonreír. Agradezco a la vida porque me ha enseñado más de lo que imaginé, incluso en los momentos difíciles. En esos momentos en los que creí que todo se venía abajo, cuando sentía que no tenía fuerzas para seguir, con el tiempo descubrí que ahí estaban algunas de mis mayores lecciones. La vida no siempre es amable, no siempre es justa, pero siempre nos da la oportunidad de crecer. Y con cada tropiezo, con cada desilusión, con cada pérdida, hay algo que podemos aprender. Tal vez en el momento duele demasiado como para verlo, pero con el tiempo, si estamos abiertos a ello, nos damos cuenta de que incluso en la oscuridad hay algo valioso. Agradezco al universo porque, a pesar de la incertidumbre, de la falta de control que tenemos sobre muchas cosas, siempre hay pequeños milagros sucediendo a nuestro alrededor. A veces, la mente está tan ocupada en el ruido de las preocupaciones que no los notamos. Pero están ahí, en la risa sincera de un amigo, en el abrazo de alguien que nos quiere, en el aroma del café recién hecho por la mañana, en la brisa que refresca un día caluroso. Son esos momentos diminutos los que, si aprendemos a apreciarlos, pueden llenar el alma de una paz inesperada. Agradezco por lo que soy, aunque por mucho tiempo dudé de mí mismo. Me juzgué con dureza, me comparé con otros, me reproché no ser suficiente en muchos aspectos. Pero hoy entiendo que ser quien soy es mi mayor fortaleza. No tengo que ser como nadie más, no tengo que cumplir con expectativas ajenas. No tengo que ser perfecto para valer. Soy suficiente tal como soy, con mis aciertos y mis errores, con mis luces y mis sombras. Agradezco haber llegado a este punto de mi vida con las experiencias que me han formado, con la consciencia que antes no tenía, con la capacidad de reconocer mis avances sin minimizarme. Agradezco por lo que tengo, porque aunque a veces me he enfocado en lo que me falta, la realidad es que tengo mucho más de lo que necesito. No hablo solo de lo material, aunque también es importante reconocerlo. Hablo de las personas que me rodean, de los momentos que he vivido, de las oportunidades que he tenido. Hablo de la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir avanzando, de seguir explorando la vida con curiosidad y ganas. Hablo de la capacidad de sentir, de emocionarme, de soñar. Porque mientras tenga eso, siempre habrá un motivo para seguir adelante. La gratitud no significa conformismo. No significa que uno deba dejar de luchar por mejorar, por crecer, por alcanzar sus metas. Pero sí significa que el camino se recorre de una forma más ligera
cuando uno aprende a valorar lo que ya tiene. Porque si solo vemos lo que falta, la sensación de carencia nunca se irá, sin importar cuánto logremos. En cambio, cuando nos permitimos ver lo que ya está aquí, el presente se vuelve más valioso, más disfrutable, más real. Hoy elijo agradecer, no solo en los días buenos, sino también en los días difíciles. No solo cuando todo fluye, sino también cuando hay obstáculos. No solo cuando tengo certezas, sino también cuando hay incertidumbre. Porque cada instante, cada experiencia, cada persona que se cruza en mi vida, tiene algo que aportar. Y porque, al final del día, la vida es lo que es, no lo que yo esperaba que fuera. Y aprender a agradecerla tal como es, sin filtros ni condiciones, me ha dado una paz que antes no conocía. Agradezco a la vida y al universo por lo que soy y tengo. Y esa simple frase, que antes me parecía un cliché, ahora la siento en cada fibra de mi ser. Porque al final, todo lo que realmente importa ya está aquí, esperando a ser reconocido, esperando a ser apreciado, esperando a ser vivido. 14. Traigo energía positiva y oportunidades. En una noche en la que el cielo parecía un inmenso tapiz de estrellas, comprendí que mi vida se había convertido en el reflejo de mis propias intenciones. Mientras me sentaba en silencio, observando cómo cada destello luminoso se fundía en la oscuridad, sentí que algo en mi interior se alineaba con la vastedad del universo. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que, con cada pensamiento y cada acción consciente, abría las puertas a una corriente inagotable de posibilidades. A partir de ese momento, entendí con claridad que atraigo energía positiva y oportunidades, y que esa atracción no es fruto del azar, sino el resultado de una transformación interior que poco a poco se ha convertido en la fuerza que guía mi camino. La transformación no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, marcado por momentos de introspección y decisiones conscientes que me llevaron a abandonar viejos patrones y creencias limitantes. Durante años, viví envuelto en una maraña de dudas y miedos, creyendo que las circunstancias externas determinaban mi destino. Sin embargo, al aprender a escuchar la voz interior y a sintonizarme con el pulso de mi propia existencia, descubrí que la clave estaba en la forma en que decidía enfrentar cada día. Comprendí que la energía que emano no solo influye en mi estado de ánimo, sino que también se refleja en las oportunidades que se presentan ante mí. Con cada acto de gratitud, con cada pensamiento positivo y cada acción alineada con mis verdaderos deseos, fui tejiendo un entramado sutil que transformaba mi realidad en un constante fluir de abundancia y posibilidades. Empezar a atraer energía positiva supuso un cambio radical en mi percepción del mundo. Dejé de ver los contratiempos como obstáculos insuperables y empecé a entenderlos como lecciones necesarias para mi crecimiento. Cada desafío se convirtió en un maestro silencioso que me impulsaba a afinar mi intuición y a fortalecer mi determinación. Fue así como, poco a poco, la oscuridad se disipó y en su lugar se instaló una luz cálida y constante que me acompañaba en cada paso. Aprendí a reconocer que el universo responde a la vibración que emitimos, y al elevar mi frecuencia interna a través de la meditación, la reflexión y la acción coherente, noté cómo las puertas que antes parecían cerradas se abrían de manera inesperada, permitiéndome avanzar hacia metas que una vez consideré inalcanzables. La conexión con esa energía positiva se hizo tan natural que empecé a notar pequeños milagros en mi día a día. Una sonrisa inesperada, un encuentro fortuito con una persona que compartía mis ideales, la solución a un problema que parecía eterno. Cada uno de estos momentos se presentaba como una confirmación de que mi actitud interna era capaz de transformar mi entorno. Descubrí que, al centrarme en lo que realmente deseo y al mantener una mente abierta a las infinitas posibilidades del universo, no solo creaba un espacio para que las oportunidades florecieran, sino que también me convertía en un imán para aquello que resonaba con mi ser. Así, la frase «atraigo energía positiva y oportunidades» dejó de ser un simple mantra para transformarse en una verdad vivencial, una constante que me recordaba que mi actitud era la semilla de un futuro pleno y enriquecedor. Este proceso de transformación me llevó a cultivar hábitos que fortalecieran mi conexión con lo positivo. Comencé a dedicar tiempo cada mañana a agradecer, a meditar
y a visualizar mis metas con claridad. Estos momentos de calma y reflexión se convirtieron en el pilar sobre el cual construí mi nueva realidad. Al practicar la gratitud de forma constante, entendí que cada experiencia, por efímera que fuera, tenía un valor intrínseco que merecía ser celebrado. Aprendí que, al reconocer y agradecer incluso los pequeños detalles, elevaba mi vibración y abría mi mente a la posibilidad de recibir aún más bendiciones. Con el tiempo, la gratitud se transformó en un hábito natural, y la energía positiva se manifestó en mi vida de maneras que antes jamás hubiera imaginado. En el transcurso de este viaje, también comprendí que atraer oportunidades no significa que todo en la vida sea perfecto o que nunca se presenten dificultades. Al contrario, se trata de ver cada situación, incluso las más desafiantes, como una oportunidad para crecer y para aprender algo valioso. Los momentos de crisis se transformaron en oportunidades para reinventarme, para explorar nuevas facetas de mi personalidad y para desarrollar una resiliencia que me permite enfrentar el futuro con optimismo. Al aceptar que la adversidad forma parte del camino, aprendí a transformar cada obstáculo en una lección y a confiar en mi capacidad para superar cualquier dificultad. Esa confianza renovada me impulsó a actuar con decisión y a ver en cada reto una invitación a evolucionar, a ser más fuerte y a expandir mi horizonte de posibilidades. A medida que fui afianzando esta filosofía de vida, noté cambios profundos no solo en mi entorno, sino en la manera en que me relacionaba con los demás. Las personas que me rodeaban empezaron a notar mi transformación y de manera casi inevitable, la energía positiva que irradiaba se contagiaba en mis relaciones. Encontré en la autenticidad de mis interacciones un terreno fértil para el crecimiento mutuo y descubrí que al compartir mi experiencia y mi entusiasmo, invitaba a otros a despertar su propia luz interior. Las oportunidades comenzaron a surgir de manera orgánica, como frutos maduros que se desprenden de un árbol bien cuidado. La sinergia creada entre mi actitud positiva y el ambiente que me rodeaba generó una red de conexiones auténticas y enriquecedoras que se convirtieron en el motor de nuevas y emocionantes aventuras. El camino hacia una vida llena de energía positiva y oportunidades me enseñó la importancia de la perseverancia y de la autoaceptación. Hubo días en los que la duda y la incertidumbre intentaron colarse en mi mente, tratando de quebrar la convicción que tanto me había costado construir. En esos momentos, me recordaba a mí mismo que cada paso, por pequeño que fuera, contribuía a la construcción de un futuro más pleno y significativo. La resiliencia se convirtió en mi aliada, y con cada tropiezo, me levantaba con mayor determinación, sabiendo que el universo siempre conspira a favor de quienes creen en su propio poder para transformar la realidad. Esta actitud no solo me permitió sortear los embates de la vida, sino que también me hizo consciente de que la verdadera magia reside en la capacidad de mantener la fe en uno mismo, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Hoy, al mirar hacia atrás y reflexionar sobre el recorrido vivido, me doy cuenta de que cada decisión consciente, cada pensamiento positivo y cada acto de gratitud ha contribuido a la maravillosa sinfonía que es mi existencia. Atraer energía positiva y oportunidades no es una fórmula mágica ni un destino predestinado, sino el resultado de una vida vivida con intención, pasión y autenticidad. Es la manifestación de un compromiso profundo conmigo mismo y con la creencia inquebrantable de que cada uno de nosotros posee la capacidad de transformar su realidad. El universo, con toda su complejidad y misterio, responde a esa vibración interna, ofreciendo sin cesar señales de apoyo y oportunidades que, al ser reconocidas, se convierten en escalones hacia un futuro lleno de posibilidades. Cada día me levanto con la certeza de que soy el arquitecto de mi propia existencia y que, al cultivar la energía positiva en mi interior, abro las puertas a un sinfín de oportunidades que me invitan a crecer, a explorar y a soñar sin límites. Esta filosofía de vida me ha enseñado que la clave está en mantener una actitud de apertura y de amor hacia la vida, en abrazar cada experiencia con gratitud y en creer firmemente que lo mejor está por venir. En ese constante fluir de energía positiva y en la continua atracción de oportunidades, encuentro la inspiración para ser la mejor versión de mí mismo y para contribuir, de manera genuina, al bienestar de quienes me rodean. Así, con cada latido,
Reafirmo mi compromiso de vivir en sintonía con mi verdad, sabiendo que el universo conspira a favor de quienes, con el corazón en la mano, eligen brillar y compartir su luz con el mundo. 15. Nací para cumplir mis sueños. Esa frase, sencilla en apariencia, se ha convertido en el lema que ilumina mi existencia y me empuja a caminar con determinación por senderos que, en su momento, parecían inalcanzables. Desde la infancia, mientras jugaba bajo el sol de tardes interminables, ya sentía en lo profundo de mi ser que estaba destinado a algo grande, que cada latido de mi corazón llevaba consigo el eco de un futuro lleno de realizaciones y logros. No fue fácil comprenderlo al principio, pues el mundo a mi alrededor estaba lleno de voces que intentaban moldear mis aspiraciones. Pero en el silencio de mis pensamientos, descubrí una verdad inquebrantable. Nací para cumplir mis sueños. Durante los años formativos, entre juegos y aprendizajes, mis sueños se tejían con la inocencia de la imaginación infantil. Soñaba con volar más allá de las nubes, con explorar lugares desconocidos y con transformar la realidad a mi manera. Aquellas visiones, a veces efímeras y otras tan intensas que parecían palpitar en mis venas, me daban la fuerza necesaria para enfrentar cada día con una ilusión renovada. A medida que crecí, comprendí que los sueños no eran simples fantasías destinadas a desvanecerse con el paso del tiempo, sino promesas internas que exigían ser cumplidas, metas que, por más lejanas que parecieran, podían materializarse a través del esfuerzo, la fe y la perseverancia. El camino hacia la realización de mis sueños estuvo plagado de desafíos, obstáculos que en ocasiones parecían insuperables y momentos en los que el desaliento amenazaba con apagar la luz interior. Hubo días en los que la incertidumbre me envolvía y las dudas, tan voraces como el viento en una tormenta, intentaban convencerme de que quizás no era tan especial, de que mis sueños eran demasiado grandes para la realidad que me rodeaba. Sin embargo, en esos instantes de vulnerabilidad, recordaba que la semilla de la grandeza había sido plantada en mí desde el principio. Cada revés, cada fracaso aparente, se transformaba en una lección que me enseñaba a redoblar esfuerzos, a afinar mis habilidades y a reafirmar mi convicción de que mi destino estaba escrito en los anhelos de mi alma. Con el tiempo, aprendí a ver los tropiezos no como fracasos definitivos, sino como peldaños esenciales en el ascenso hacia mis sueños. Comprendí que cada caída me fortalecía, que en el dolor se ocultaban las semillas del crecimiento, y que el éxito no es un punto fijo, sino un proceso de constante superación personal. La vida, en su infinita sabiduría, me mostró que los límites existen solo en la mente, y que el coraje para romper esas barreras es lo que realmente define a quien está destinado a alcanzar sus metas. Así, decidí convertir cada obstáculo en una oportunidad para reinventarme, para aprender algo nuevo y para acercarme, paso a paso, a ese ideal que había forjado desde mis primeros recuerdos. El trayecto no estuvo exento de momentos de soledad. Hubo noches en las que, bajo el manto de estrellas, me encontraba reflexionando en silencio sobre mis anhelos y mis miedos. En esos momentos de introspección, me sumergía en la profundidad de mi ser y me recordaba a mí mismo que la grandeza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Con cada desafío, mi determinación se renovaba, y la certeza de haber nacido para cumplir mis sueños se transformaba en una llama inextinguible que me impulsaba a seguir, a no rendirme jamás. Fue en esos instantes, cuando el mundo parecía detenerse, que comprendí que el verdadero triunfo reside en el proceso mismo del intento, en la pasión con la que se vive cada día y en la convicción de que cada pequeño avance es un paso hacia la realización de algo más grande. A medida que fui madurando, mi visión se volvió más clara y mis sueños más definidos. Dejó de ser una amalgama de deseos dispersos para convertirse en objetivos concretos, en metas a las que podía dirigir mi energía y mis esfuerzos. La disciplina se volvió mi aliada y la constancia, mi compañera inseparable en este viaje de transformación. Aprendí a establecer hábitos que fortalecieran mi espíritu y a organizar mi vida en torno a aquello que realmente me importaba. Cada mañana me levantaba con la determinación de trabajar por ese futuro soñado, recordando que, a pesar de las dificultades, el compromiso con mis ideales era la clave para abrir las puertas de la realización.
No puedo negar que hubo momentos en los que el camino se tornó árido y las sombras de la duda se cernieron sobre mí. Las voces negativas, tanto externas como internas, intentaban convencerme de que mis sueños eran inalcanzables, de que debía conformarme con una existencia segura y predecible. Pero en cada una de esas ocasiones, mi espíritu rebelde y mi convicción interior se alzaron con fuerza. Recordé aquellas primeras visiones de mi niñez, cuando la imaginación no conocía límites y cada deseo parecía tener la capacidad de cambiar el mundo. Esa visión infantil, tan pura y auténtica, fue el faro que me guió en los momentos oscuros, recordándome que nací para algo grandioso y que sin importar cuántas veces tropezara, mi esencia estaba destinada a brillar. La fe en mí mismo se consolidó a lo largo de años de esfuerzo y de incesante trabajo personal. Cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba mi creencia de que los sueños no son imposibles de alcanzar, sino hitos que se construyen con pasión, dedicación y, sobre todo, con la voluntad de creer en lo propio. Así, cada meta alcanzada se convertía en una victoria que celebraba no solo el resultado, sino el proceso y el crecimiento que conllevó. La superación de obstáculos se transformó en un ritual de renovación constante, en el que la resiliencia y el optimismo se entrelazaban para formar una red de experiencias enriquecedoras. Y en ese tejido de vivencias, comprendí que el camino hacia la realización de mis sueños es tan valioso como el destino mismo, porque en cada paso se forja la esencia de quien soy. Hoy, al mirar hacia atrás, veo un sendero lleno de aprendizajes, de momentos de duda y de triunfos personales. Cada experiencia vivida ha contribuido a moldear una versión de mí mismo más fuerte, más consciente y sobre todo más comprometida con la idea de que nací para cumplir mis sueños. Esa creencia, lejos de ser un simple pensamiento motivacional, es el motor que impulsa cada una de mis acciones y que me recuerda que el futuro está en mis manos. La pasión por lo que hago, la convicción de que cada obstáculo es una oportunidad y la determinación de no dejar que el miedo me detenga son las fuerzas invisibles que me guían en este viaje interminable hacia la realización de mis anhelos. Cada día se convierte en una nueva página en la que escribo, con tinta indeleble, la historia de mi vida. Con cada amanecer, renuevo mi compromiso de perseguir mis metas con la intensidad de quien sabe que la grandeza no se hereda, sino que se construye con esfuerzo y con el deseo inquebrantable de dejar una huella en el mundo. La determinación de cumplir mis sueños me lleva a desafiar los límites impuestos, a romper barreras y a reinventarme constantemente, pues sé que en la evolución personal se encuentra el verdadero camino hacia la felicidad y el éxito. Cada pequeño paso, cada decisión valiente, es un recordatorio de que mi destino es fruto de mis propias elecciones y de mi capacidad para transformar la adversidad en un trampolín hacia un mañana lleno de posibilidades. La vida, con todas sus complejidades y sus giros inesperados, me ha enseñado que los sueños no son meras ilusiones, sino la esencia de nuestra existencia. Nací para cumplir mis sueños, y en esa convicción he encontrado la fuerza para superar los desafíos, para reinventarme y para alcanzar metas que, en algún momento, parecieron inalcanzables. Hoy celebro cada victoria, cada lección aprendida y cada momento en el que, a pesar de las dificultades, elegí creer en mí mismo. Esa creencia es el faro que ilumina mi camino y me impulsa a seguir adelante, a pesar de las tormentas y de los días grises, recordándome que, en el fondo, la grandeza se construye desde adentro, y que cada sueño cumplido es un testimonio del poder transformador de la pasión y la determinación. Así, con el alma encendida y el corazón repleto de esperanza, afronto cada día con la certeza de que nací para cumplir mis sueños. Con cada paso, con cada decisión, reafirmo mi compromiso de vivir una vida auténtica y plena, de perseguir con fervor aquello que enciende mi espíritu y de transformar cada obstáculo en una lección que me acerque a mi destino. Porque en el latido constante de la existencia, en la magia de lo cotidiano y en el poder de la fe en uno mismo, encuentro la inspiración para seguir adelante, sabiendo que mi camino, aunque lleno de desafíos, está destinado a ser un reflejo de mis anhelos más profundos y de la convicción de que verdaderamente nací para cumplir mis sueños. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido,
te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.